Gracias. Buenos días a todos. Bien, en lo que espero que hablen es ustedes, porque yo voy a hacerles preguntas y vamos a leer árboles entre todos y después sacar conclusiones también entre todos. Vamos a empezar por este plátano. Lo que sí que les pido es más distancia. Uno de los problemas muchas veces de la poda es ponernos debajo del árbol. Debajo del árbol no leemos los árboles. Los árboles necesitan distancia. Por lo tanto, casi les animo a tomar más distancia o ponerse por ahí. Sí. Primero, el primer paso era leer el árbol y entender cuántas unidades lo componen. ¿Se acuerdan? Que era ese paso, ¿no? Por lo tanto, si tienen que moverse, mirar el árbol les aconsejo que para leer un árbol no se queden parados, sino que le den la vuelta, porque un árbol se ve distinto según las orientaciones. Por lo tanto, les dejo 5 minutitos para que ustedes le den la vuelta, decidan cuántas unidades tiene y en 5 minutos se lo pregunto. El tema de las unidades. Vamos a empezar a leer desde el eje 1. ¿Les parece? Y vamos a seguirlo. Si pongan atención en el láser. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? ¿Vale? Este es el eje 1, el eje 1 original, que llega hasta aquí. Aquí fue podado. ¿Sí? Probablemente ya en el vivero, aunque sea un árbol trasplantado, esto es anterior. Y por lo tanto, en el punto de poda, ¿qué pasó en el punto de poda? ¿Qué surgió de la poda? ¿Qué surgió debido al corte que hizo el viverista? ¿Qué pasó? Que todo lo que surgió a partir de ese punto no son ramas, son reiterados, es decir, son árboles. Por lo tanto, aquí tenemos un árbol, ¿estamos de acuerdo? Esto es un reiterado, clarísimamente, y este es otro reiterado. Por lo tanto, como mínimo ya tenemos 2 unidades estructurales, ¿sí? No, pero este sale del otro reiterado. Hemos de seguir un poco el orden jerárquico. Este reiterado sale de este reiterado, pero este es primero. Por lo tanto, podríamos decir, o sea, de hecho, cuando yo les he preguntado a ustedes si tenía 2 unidades o más de 3, en cierta manera la respuesta es las 2 cosas. Porque esta copa está formada por 2 unidades de base, que son estos 2 reiterados, que a la vez también tienen reiterados. Por lo tanto, a nivel de estructura y a nivel de poda, podríamos decir que la estructura básica de esta copa son 2 grandes unidades que a su vez se dividen en otros reiterados. Por lo tanto, tanto unos como los otros tienen razón. Es muy importante entender el ejercicio este que hemos hecho, porque normalmente cuando miramos una copa vemos muchas cosas. Y al ver muchas cosas, de alguna manera es fácil perderse. Y leer un árbol quiere decir convertirlo en legible. Quiere decir convertirlo en algo que yo pueda entender. Por eso es importante empezar desde abajo, porque si empiezo desde arriba, la diversidad me hace perder el orden. ¿Entienden ustedes? Y además porque el árbol ha empezado por abajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos entendemos? Bien. Por lo tanto, aquí tenemos 2 grandes unidades. Ahora si esto hiciéramos una foto digital y después pusiéramos como unos puntitos, como hacíamos en el aula,
o unas líneas para marcar las grandes unidades, tendríamos que marcar aquí una unidad a nuestra derecha y una gran unidad a la izquierda. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Bien. Hemos dicho que era un árbol adulto. Si es un árbol adulto, quiere decir que tenemos distintos ejes que tienen dominancia apical y que compiten entre ellos, ¿sí? ¿Se ven bien estos ejes? Bien. ¿Qué relación hay entre ellos? Es decir, la copa, o sea, es muy importante siempre intentar, entre comillas, ver la complejidad, pero intentar encontrar la síntesis de la complejidad. Por lo tanto, yo aquí podría marcar muchos reiterados, ¿eh? Si seguimos hablando, de hecho, como alguien ha dicho, esto es un reiterado, esto de aquí es otro reiterado, hay muchos reiterados. Cada estructura de estas, es decir, por distintos motivos, entre otras cosas, por distintas podas, se han ido provocando distintos reiterados. Por ejemplo, esta poda es del viverista, pero esta probablemente fue del trasplante. Probablemente. O esta de aquí seguro. ¿Vale? Entonces, cada vez que se poda un eje, es decir, que se poda un tronco, que se poda un reiterado, aparecen nuevos reiterados a otra escala. O sea, que de alguna manera nosotros mismos provocamos este cambio de reiterados. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Pero la cuestión no está en quitar los reiterados, porque nos quedamos sin árbol. Sí, es verdad. O sea, si aquí seguimos el principio aquel de decir hay que quitar todos los chupones. Bueno, pues nos quedamos sin árbol, pero no sin prácticamente sin toda la avenida. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender cuál es la estructura resultante, que como les decía ayer, la estructura resultante a lo mejor no es la teórica, a lo mejor no es el modelo exacto de esta especie si la hubiésemos cultivado en un vivero correctamente, con un solo eje dominante, todas las demás ramas condicionadas, pero es el resultado histórico real de este árbol. Y nosotros tenemos que partir de esa realidad, no de la realidad teórica del modelo que tenemos en la cabeza y que muchas veces no existe o existe en muy pocos casos. Por lo tanto, este árbol es el resultado, por un lado, de la especie. Hemos dicho que era Platanos acerifolia, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que es un modelo que tiene una cierta dominancia apical, que en su fase juvenil trabaja con un solo eje, ¿estaríamos de acuerdo? Pero por otro lado también es el resultado de su historia. Y me han dicho que estos árboles han sido trasplantados. Ese trasplante también ha afectado a su estructura. Pero es que además el viverista ya afectó a su estructura. Por lo tanto, el resultado final es la suma no solamente de su genética, de su entorno, sino también de todos los procesos que nosotros hemos aplicado sobre él, de su historia. ¿Estaríamos de acuerdo? Bien. Entonces, ya tenemos esa visión. Más o menos hemos leído el árbol, entendemos, sabemos un poco el palo del que va, por decirlo de alguna manera. Vamos a la segunda pregunta importantísima. Pregunta fundamental. Sin esta pregunta no podemos hacer nada. Razones de poda. Fíjense que no la he puesto primera, la pongo segunda. Porque si no he leído el árbol, no me puedo hacer la pregunta de las razones de poda. ¿Se entiende? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué razones de poda tiene este árbol? Y vamos a repasar las 3 razones más frecuentes, más fundamentales del arbolado urbano. Las 3 razones dijimos que eran: primera, situación, ¿se acuerdan? Segunda, seguridad. Y tercera, regulación. ¿De acuerdo? Situación.
¿Tenemos una razón de poda por situación? No. En principio no. No. Está situado... Estamos hablando de este árbol, de este en concreto. No de otro que estén pensando ustedes, que tengo delante de mi casa. No, de este. Este no tiene razones de poda por situación. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Segunda razón. Seguridad. ¿Tenemos razones de poda por seguridad? ¿Hay en este momento, en este árbol, algún indicio de riesgo que pueda afectar a tomar una decisión sobre él? No. Podríamos aquí mirar si aquí estas dos codominantes tienen corteza, pero más de cara al futuro. Pero en este momento, no. Por lo tanto, solo nos queda la tercera, que es regulación. Y cuando decimos regulación, estamos diciendo varias cosas. Regulación puede ser en un árbol joven que hagamos una formación para evitar errores que lleva en su proceso, en su historia, o también para corregir errores de podas anteriores, o para evitar problemas que ahora en este momento no son síntomas de riesgo ni de inseguridad, pero que en un futuro lo pueden ser. Todo eso lo vamos a resumir en la palabra razón de poda por regulación. ¿Hay razón de poda por regulación? Aquí hay sís, hay nos. Levanten la mano los que digan sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Gracias. Levanten la mano los que digan no. No salen los números, ¿eh? Si sumo los sís y los nos, son muchos menos de los que son ustedes. Bien. Vamos a seguir analizando la estructura, si les parece, antes de tomar la determinación. A ver, ¿hay en su estructura algún elemento que en el futuro puede generar algún tipo de problema, sea problema de seguridad o sea problema de mantenimiento? ¿Cuál? Esa que está chueca ahí. La rama esa que está como cruzada. Esta. Esa. ¿Estamos de acuerdo? Esta rama cruzada de aquí. Esta rama cruzada de aquí. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque hace feo? ¿O porque siempre se ha dicho? Tenemos que cuestionar todo. No se vale nada de lo que antes teníamos en la cabeza. Esta, sí, esta. Ah, perdón. La vuelvo a señalar. Esta rama que sale, evidentemente, primero lo que tendríamos que decir que no es una rama. ¿Ok? Es un reiterado clarísimo. Fíjense en el ángulo de inserción que tiene ese reiterado con el reiterado precedente. Por lo tanto, seguro que no es una rama, es un reiterado. Pero además, este reiterado que tiene esta forma rara, si los que están aquí verán que está compitiendo con este reiterado fundamental. Por lo tanto, sí genera una cierta competencia. Y si genera una competencia, al ser un tronco, tendrá ramas. Y las ramas de este reiterado con las ramas del otro reiterado están ocupando espacios coincidentes. Por lo tanto, sí que puede debilitar el funcionamiento de este árbol. ¿Se entiende? ¿Lo damos como bueno? ¿Sí? ¿Cortaríamos esa rama? ¿Sí? Vamos a seguir a ver si hay alguna otra rama que también se puede cortar. Vamos a coger esta de aquí. Vamos a coger en este punto. Aquí tenemos este reiterado, lo seguimos.
aquí se bifurca, tenemos otro reiterado, este reiterado a su vez reitera aquí. En este punto nos lo teníamos que mirar bien porque esto genera una cierta codominancia, no sé si lo ven ustedes. Aquí nos tendremos que acercar para verlo porque desde lejos ustedes no lo pueden ver. Si alguno quiere verlo más de cerca, es una codominancia, aquí hay corteza incluida. La buena noticia es que este tiene más vigor que este, no sé si lo ven ustedes. Fíjense el grosor y la altura. Si dos reiterados o dos ramas codominantes, uno de los dos tiene más vigor, la probabilidad de que se produzca el desgarre en el futuro es un poco más baja. No quiere decir que no puede pasar, pero es un poco más baja. Porque como el nombre indica de codominante quiere decir que dominan los dos igual. Siempre la facilidad de fractura o de corteza incluida y por lo tanto es mayor cuando más codominancia tengan los dos ejes. Aquí no es una codominancia pura, se podría discutir si la sacamos o no, pero para saber si la sacamos hemos de hacer, antes de hacer el corte con la motosierra, hacer el corte mental, y pensar cómo quedará la copa si yo quito esta estructura de aquí. Y puede que eso desequilibre un poco la estructura. Por lo tanto, en poda, como en toda la vida, no hay soluciones óptimas, hay soluciones menos malas. Por lo tanto, tenemos que buscar el equilibrio entre el beneficio que hacemos si la quitamos y el perjuicio que hacemos si la quitamos. Y después decidir. Quizá no es urgente quitarla y en todo caso yo pienso que puede evolucionar sin mayor problema. Vamos en cambio a seguir por este lado. Aquí tenemos otra unidad, o sea, esta unidad se divide en dos, esta unidad se divide en dos. Este cambio de unidades, aquí puede ser, alguien podría decir, bueno, esto es otra poda, o no, depende. A veces la bifurcación es un reiterado, pero es un reiterado secuencial. ¿Se acuerdan que les hablaba de reiterados retardados y reiterados secuenciales? La poda genera reiterados retardados, pero el propio paso del árbol a la edad adulta, hemos dicho que era un adulto, genera reiterados secuenciales. ¿Sí? Bueno, más o menos. Lo importante es que sea reiterado secuencial o sea retardado, es reiterado. Por lo tanto, son unidades nuevas. Por lo tanto, esta parte es una unidad y esta parte es otra unidad. Esta unidad se acaba aquí y esta unidad continúa hasta arriba. ¿Sí? ¿Se entiende un poco?